Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación para poder platicar el día de hoy y presentarles el tema de la situación actual de la leucemia infantil en México. Quiero comenzar poniendo el contexto general de nuestro país en cuanto a la incidencia de cáncer en niños. Sabemos que tenemos una incidencia de 120 casos nuevos por millón de habitantes y sabemos que cada año enferman de cáncer 5,000 a 6,000 niños, lo que quiere decir que 1 de cada 10,000 niños va a enfermar de cáncer cada año. Sin embargo, tenemos también un dato muy importante que es la mortalidad en nuestro país. Tenemos un número que sabemos que es de alrededor de 2,300 muertes por cáncer cada año en menores de edad y que se traduce en que cada 4 horas un niño muere a causa del cáncer en nuestro país. Dentro del cáncer infantil destaca la leucemia, que es el cáncer más frecuente en niños. También, hay que decirlo, es el cáncer más curable en el ser humano. Se ha logrado avanzar mucho en cuanto a la expectativa de supervivencia debido a los grandes esfuerzos de grupos colaborativos que han ido avanzando en ensayos clínicos para ofrecer cada vez más una nueva oportunidad, una nueva ventaja en el esquema de tratamiento. Y bueno, pues la leucemia linfoblástica aguda es el tipo más común de leucemia en los niños. Es una proliferación maligna de células linfoides en etapas tempranas de diferenciación que requiere de una caracterización morfológica, inmunológica, citogenética y de biología molecular para poder llegar a tener un diagnóstico muy completo, muy preciso, que nos permita dar el mejor tratamiento adaptado a las necesidades o al riesgo de cada paciente. Esta clasificación en diferentes grupos de riesgo lo que hace es colocar a los pacientes de acuerdo a este perfil que tiene que ver con la edad, con el número de leucocitos al diagnóstico y con estas alteraciones que se pueden encontrar o hallazgos a nivel de la citometría de flujo, de la biología molecular, de la citogenética, en diferentes grupos de riesgo que pueden ser pacientes susceptibles de recibir un tratamiento diferenciado, menos intenso para pacientes de bajo riesgo, más intenso para pacientes de alto riesgo y de esta manera pues entonces adaptar y hacer un traje a la medida para cada uno de nuestros pacientes. La situación actual en nuestro país es que tenemos una sobrevida en niños y adolescentes con cáncer del 57%. Estas son las cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Pero sabemos que tenemos una brecha muy importante con los países de altos ingresos o países desarrollados, más desarrollados que el nuestro, en donde la posibilidad de sobrevivir está arriba del 80%, casi del 90%. ¿Qué factores impactan para poder hablar de estos números tan diferentes? Pues tiene que ver con el tipo de cáncer y tiene que ver con las características, la presentación, el grupo de riesgo, pero también con detalles muy importantes que son el retraso en el diagnóstico. Casi el 60% de los niños que atendemos en México con cáncer tienen semanas o meses de presentar signos y síntomas ya derivados del cáncer que están presentando y que pues no se atienden con oportunidad porque se piensa que son otro tipo de enfermedad o porque pues no se realiza el diagnóstico de manera oportuna. También los factores no biológicos como los aspectos sociales y económicos son importantes, ya que sabemos y se conoce a nivel mundial que la asociación entre cáncer infantil más situación de pobreza da un pronóstico más desfavorable para los niños. Cuando la leucemia linfoblástica aguda es una historia de éxito en la humanidad, en donde a través de las diferentes décadas hemos ido viendo cómo se avanza y se levanta esta curva de sobrevida hasta alcanzar una expectativa superior al 85% para niños con leucemia linfoblástica aguda de riesgo bajo o de riesgo estándar. Desafortunadamente, la realidad en México pues es un poco distante o muy distante, dependiendo de qué región también estemos hablando. Pero de manera general encontramos como factores comunes para estas desventajas que tenemos la limitación para un diagnóstico preciso, completo y oportuno, la falta de acceso a un tratamiento estandarizado,
la elevada mortalidad por toxicidad asociada al tratamiento y con la falta de un esquema de soporte de recursos materiales y recursos humanos para poder sacar al niño de una complicación y que no muera en la complicación y pueda continuar con su tratamiento hasta terminarlo. El alto porcentaje de recaídas también. ¿Por qué tantos pacientes de alto riesgo y el elevado número de recaídas? Pues puede ser que sí, como se ha encontrado, hay algunas hallazgos genéticos que pueden dar la probabilidad de que en nuestra población haya leucemias de más alto riesgo, pero también porque muchos pacientes realmente no eran de alto riesgo. Más bien, no tenían un diagnóstico correcto, completo, no tenían un diagnóstico con todos los elementos necesarios que hoy se pueden realizar y se clasificaron de alto riesgo cuando podían haber sido tratados con esquemas de quimioterapia menos intensos y haber superado esa fase más crítica del tratamiento para alcanzar la oportunidad de poder terminar su tratamiento y sobrevivir a esta enfermedad. Tenemos también pues algunas publicaciones en donde nos ha tocado la oportunidad de poder colaborar, como esta publicación en donde el doctor Olaya y yo colaboramos para poder saber la realidad de las unidades o los hospitales con oncología pediátrica en México. En este artículo pudimos recabar los datos de 62 hospitales y pudimos encontrar que entre el 50 y 60 o 66%, cuando mucho, tuvimos acceso en estos hospitales a disponibilidad de estudios especializados para poder tener un diagnóstico completo en un niño con leucemia. En cuanto a citometría de flujo, hubo disponibilidad, que no quiere decir que había en el hospital un citómetro de flujo, pero había la posibilidad de enviar la muestra en un 66% y de biología molecular en un 50%. Hay un número importante de pacientes, casi del 40%, que no tienen estos elementos de diagnóstico y que por lo tanto pueden ser clasificados de una manera incorrecta y por lo tanto pues reciben un tratamiento inadecuado. En centros de alto volumen se elevaba este porcentaje de acceso a citometría de flujo, pero pues no es el 100% como debería de ser. También tenemos esta publicación en donde pudimos hacer un análisis de 207 pacientes de 8 hospitales aquí en México, en donde se encontró que el 82% fueron clasificados como de alto riesgo, lo cual es una cifra pues que se sale de lo que se reporta en la literatura. Y una muerte en inducción muy alta, del 12%, cuando debe ser menor al 5%. Son niños que mueren tempranamente y que esa muerte está asociada a toxicidad que no puede ser manejada. La toxicidad da complicaciones que no se pueden manejar adecuadamente cuando no hay pues el acceso rápido a un servicio de urgencias, cuando no hay una terapia intensiva que tenga todos los elementos materiales y humanos para poder pues sacar al niño de esta complicación y que continúe su tratamiento. Tenemos finalmente pues estos retos también de un alto índice de recaídas y una distribución de muertes que, como pueden ver en este esquema, el menor número está en la fase de mantenimiento, cuando la quimioterapia es menos intensa, y el mayor número está en las fases tempranas. Tenemos un gran número de pacientes que mueren en el primer año de vida, un gran número de pacientes que mueren en el primer mes de vida, y esto es algo que podemos superar si podemos dar un manejo completo, integral, y también si tenemos un diagnóstico que nos permita clasificar a cada paciente en el grupo de riesgo que corresponde y no poner, por la falta de un diagnóstico completo, a los niños en esquemas de alto riesgo para tratar de, pues ahora sí, compensar el no tener los elementos que mencionaba. Esto da un sobretratamiento para los niños que produce pues estas cifras, estos resultados de una tasa de muerte y recaída temprana superior a lo esperado, una toxicidad excesiva para los cuidados de soporte que están disponibles y problemas para continuar el tratamiento de estos pacientes. Tenemos mucho que hacer, estamos aquí para compartirles esta información y para pues decirles que seguiremos trabajando para que los niños puedan tener la mejor expectativa de sobrevivir a la leucemia. Muchas gracias a todos.